Bueno, hermanitos, pueden sentarse. Les acabo de entregar unas hojitas. Entonces ahí tenemos una numeración de unos cuadritos y en el orden que se presentan vamos a ir desarrollando este consejo. Bueno, entonces el título de esta enseñanza es Jehová Jireh, caminando con los ojos de lo invisible. Es la invitación que Dios nos hace hoy, que empecemos a poner en práctica lo que Él nos ha invitado a hacer. No vivir por vista, sino vivir por fe, caminar por fe, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Al apóstol Tomás le dijo un día, ¿cierto? Que qué hacía mirando lo natural, ¿cierto? Que si él ve más allá, va a aprender a ver la gloria de Dios. Y Tomás, hasta que no vio las heridas, no vio los huequitos, no le creyó que era el Señor Jesús. Pero él le dijo ese día: bienaventurados los que creyeron sin ver. Entonces Jehová Jireh es entender que Él es el proveedor, que aunque no haya, que aunque no tengamos, Él llama lo que no es como si fuera. Él es el que nos sustenta, Él es el que nos provee. Y cuando nosotros nos soltamos 100% en las manos de Dios, Él nos provee absolutamente todo y nada nos faltará. Jehová Jireh. La palabra Jireh, cuando la vemos desde el hebreo, desde el original, vemos que tiene dos significados. El primero es verá y observará. O sea que Dios siempre nos está mirando, Dios siempre nos está viendo y Dios siempre nos está observando, examinando qué nos hace falta. Él conoce lo que tenemos necesidad, Él sabe lo que nos hace falta y Él siempre está viendo y observando qué o de qué tenemos necesidad. Pero también significa proveerá. Jireh significa proveerá. Él es el que provee, Él es el que nos da absolutamente todo. Cuando nosotros entendemos que somos hijos de Dios, no nos podemos olvidar de ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona nuestras ofensas, ¿cierto? Él es el que sana nuestras dolencias. Él es el que perdona nuestras iniquidades. Y Él es el que nos dice hoy que tiene cuidado absolutamente todo y que va a proveer todo. Todo, absolutamente todo. Nada nos va a hacer falta con nuestro Creador. Recuerden que somos sus hijos y Él nos dio espíritu de adopción. Por tanto, libremente podemos decirle: Abba Padre. Y Él nos dirá: heme aquí, hijo. Y Él es más rápido que el sonido, más rápido que la luz. Y a veces nosotros queremos solucionar con nuestras fuerzas, pero Él es más rápido que nuestras fuerzas. Él es más rápido que nuestra inteligencia. Él es más rápido que nuestras operaciones. Y cuando yo voy a Él, pues Él me responde más rápido que cualquier cosa que yo pueda hacer en mi naturaleza humana. Mateo 6:8 nos explicaba el apóstol Mateo, porque él registró todo lo que el Maestro Jesús les enseñó. Y en una enseñanza que él registró, él le aprendió y lo dejó en la palabra de Dios en el Evangelio, que antes que pidamos, Dios ya sabe lo que vamos a pedir, ¿cierto? Y sabe de lo que tenemos necesidad. Mira, dice ese versículo: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y el apóstol Pablo también nos agrega a este concepto lo siguiente. En Filipenses capítulo 4, verso 19, dice la palabra de Dios: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él suplirá absolutamente todo. Él es Jehová Jireh. Bueno, en la palabra de Dios se muestran muchos eventos, muchos milagros, muchas maravillas que Él hizo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y lo sigue haciendo con nosotros, de cómo Él es proveedor, de cómo Él le provee a su pueblo y cómo Él conoce la necesidad y suple todas esas necesidades. Miremos al hombre que fue contado como amigo de Dios, llamado amigo de Dios, porque le creyó a Dios. Sin que hubiera estado la provisión, él ya creía que Dios le iba a proveer.
fue contado por fe porque le creyó a Dios sin ni siquiera haber tenido confirmación. Porque Dios le hubiera confirmado, tranquilo, yo tengo el control. Pero sin que Dios le haya confirmado, él dijo, hago lo que tú me digas. Ni siquiera le había confirmado y él ya tenía la fe que estoy en las manos de Dios. Lo que tú me digas lo haré. Y eso fue lo que hizo Abraham. Por eso es contado como el amigo de Dios. Lo dijo el apóstol Santiago, lo han dicho tantas personas que también escribieron la palabra de Dios. Príncipe, guerrero, fue llamado de muchas formas Abraham. Profeta, ¿de cuántas formas no es llamado acá Abraham en la palabra de Dios? Y que Dios le haya permitido estar en un lugar que nombra la palabra de Dios como el seno de Abraham. Imagínate, impresionante todos los méritos que Abraham por fe alcanzó. Es que la fe es el arma más poderosa que tenemos y es la única forma que podemos mover el corazón de Dios. No hay otra. Es la fe la que mueve el corazón de Dios. Veamos que Abraham es contado como amigo de Dios. Miremos un momentico Génesis 22:8, que dice la palabra de Dios. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Recordemos que Dios le ordenó a Abraham que fuera a sacrificar a su único hijo, Isaac, ¿cierto? Abraham no le protestó, no le dijo, Señor, pero ¿cómo así? Llevo esperando a este hijo ¿cuánto tiempo? Y aun cuando tenía 100 años me has permitido tenerlo, y ¿cómo así que ahora me lo vas a quitar? Nunca le preguntó a Dios, ni puso en duda lo que él quería tener como un propósito con su hijo Abraham. Y mira que acá le dice que él se proveerá de cordero. ¿Por qué le dijo esto Abraham a Isaac? Porque Isaac le dijo, pero papá, llevamos aquí la leña, llevamos todas las herramientas para hacer el holocausto. Papi, ¿y dónde está el corderito? ¿Qué es lo que vamos a comer? Y profetizó Abraham. Esto es una profecía. Él profetizó antes de... ¿Él sabía que había un carnero allá arriba en el monte? Profetizó. Antes de que hubiera pasado, él ya había profetizado. Esa es la fe de Abraham. Que sin saber, tranquilo, hijo, si no hay, Dios proveerá. No llegó acá un carnero, pero él proveerá arriba. Esta fue la palabra de profecía que Abraham declaró, y declarando que Jehová es Jireh, que él iba a proveer un cordero para el holocausto, al cual ellos dos iban juntos. Abraham profetizó que iba a haber un cordero. Le dice, papá, todo está. ¿Y dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero? Proveerá. Amén, Dios proveerá. Pero profetizó, él no sabía que iba a haber cordero. Profetizó, por eso Abraham es un hombre de fe, ¿sí? Y es alguien que tenemos que seguir como una persona a seguir, un ejemplo a seguir, esa es la palabra. Entonces, dice acá la palabra de Dios en el 22:13, Génesis 22:13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trababa en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Entonces ya habían subido ellos al monte, ¿cierto? Ya había hecho el altar como Dios se lo había ordenado, amarró a Isaac, y a punto cuando ya iba a sacrificarlo, el ángel, alto, Dios te estaba poniendo a prueba. Le has creído a Dios y eres contado por justicia. Por tu fe serán benditas en ti todas las naciones de la tierra, y te multiplicarás como el número de las estrellas. Y ahí la promesa de Dios se activó para Abraham, porque le creyó, ¿cierto? Le creyó, y ahí estaba el carnerito, ahí con sus cuernitos atado allá al zarzal. Es que Dios es hermoso. Cuando no hay, Él lo hace. Él lo hace. Y eso es lo que Dios nos quiere recordar hoy. Hemos tenido calamidad, hemos tenido escasez, hemos tenido pobreza, de pronto no hemos tenido que comer, nos ha faltado, pero Dios te dice hoy, ¿en quién has confiado? Yo proveeré, nunca te faltará, siempre he estado contigo, siempre estaré, todos los días de tu vida, hasta el fin del mundo. Y Abraham ese día llega y le coloca nombre a ese lugar, le dice, este lugar, de aquí en adelante este monte, y desde hoy se nombra ese monte de la misma manera, Jehová proveerá, que significa Jehová Jireh, Jehová Jireh, Jehová proveerá. También vemos otros escenarios y otros momentos en donde Dios provee.
proveyó al pueblo, en este momento al pueblo de Israel. Vemos que en Éxodo, cuando ellos son liberados, ¿cierto? Por mandato de Dios y el respaldo de Dios a Moisés, liberta al pueblo de Egipto. Ellos van por el desierto, pero empiezan a murmurar. Pero Moisés, ¿qué te pasa? Ya no estábamos comiendo manjares en Egipto, hablando de la esclavitud, imagínate. Ya estaban siendo esclavos y hablan de la esclavitud como que era lo mejor que tenían. Y empezaron a murmurar: Moisés acá nos trajo para que nos muriéramos en el desierto. Moisés, ¿qué te pasa? Y empezó a murmurar el pueblo. Pero Moisés, como era un hombre de oración: Señor, pongo esto delante de ti, tranquilo. Yo haré caer del cielo rocío del cielo, que será mi provisión, y será maná, de los cuales los alimentaré por la mañana, y por la tarde les enviaré codornices, carne, y alimentaré al pueblo por la mañana y por la tarde, ¿cierto? Entonces esta promesa se nombró acá en Éxodo 16:4. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Pero como era un pueblo obediente, ¿cierto? Dios les dijo: por día les voy a dar su provisión. Y ellos, en su miedo, en su humanidad: no, y si se nos acaba, no, y estamos en el desierto, guardemos. Recogieron y guardaron. Claro, al otro día por la mañana van y el pan mohoso, podrido. Y Moisés: ay, Dios mío, ¿hasta cuándo? ¿Cierto? Pero ¿qué les pasa? No le creen a Dios. Él dijo que nos va a sustentar día a día. ¿Qué haces guardando eso? ¿Qué haces guardando la provisión si yo les voy a dar por cada día? Entonces, desobediencia, algo que se repite muchas veces en el pueblo de Dios. La desobediencia, ¿cierto? No hacemos caso, no estamos haciendo caso. Aquí en Éxodo 16:12 también nos dice la palabra de Dios: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, le hablaba Dios a Moisés: al caer la tarde comeréis carne, no solo maná, comeréis carne, codornices, y por la mañana os saciaré de pan, y sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Él es el proveedor. En un desierto, ahí sí, como dijo el profeta Isaías, ¿cierto? Que en el desierto sacará rayanes, cipreses, olivos. En el desierto sacará vegetación. Él llama lo que no es como si fuera. Y de la soledad sacará ríos de la soledad. Este es nuestro Dios del desierto. Sacó provisión, sacó pan, sacó carne. ¿Es tu mismo Dios? ¿Le puedes creer? Si tú le puedes creer, nada te va a faltar. Absolutamente nada te va a faltar. Pero no los dejó solo con pan y carne. En el desierto hay agua. Poca, ¿cierto? De pronto unos oasis por ahí. Pero también les dio agua. Miremos aquí que dice la palabra de Dios. Dice acá en Éxodo 17:6 que Él proveyó el agua, ¿cierto? Que le dijo: bueno, Moisés, por favor, vas a ir a la peña de Oreb, y con el báculo con el que abriste el mar muerto, ¿cierto? Vas a pegarle a la roca, y de allí proveeré agua. Así lo hizo, y así fue. Increíble, carne, pan y agua. Murmurando estaba el pueblo de Dios. Pero Dios les dijo: conocerán quién es vuestro Dios, y yo soy vuestro Dios, y nada les va a faltar. ¿Sabe por cuánto los proveyó? 40 años proveyó al pueblo de Israel en el desierto. Y Él es el mismo Dios del Antiguo Testamento, es el mismo Dios ahorita, para ti, para tu vida, para tu casa, para tus descendencias, hasta 1000 generaciones. Si tú lo puedes creer, dile a Dios en tu corazón: amén. Eres Jehová Jireh, eres mi proveedor, y nada me faltará. Ahora miremos otra de las historias que se encuentra acá en la palabra de Dios. La viuda de Serepta de Sidón, ¿sí? Y Elías también fueron sustentados por Dios. Vamos a ver qué pasó acá. Bueno, a grandes rasgos esta historia es un poco larga, pero vamos a resumir. Entonces, el rey de Israel en ese tiempo era Acab, ¿cierto? Dice la palabra de Dios que era hijo de Onri.
el que había sido antecesor a él, también había sido rey de Israel. El rey Acab, dice la palabra de Dios, que hizo lo malo delante de los ojos de Dios, que de los reyes anteriores ninguno se había atrevido a tanto. Y veamos que desde el linaje del rey David hasta acá hay casi 10 reinados, 10 reyes. Imagínate, de los reyes anteriores y de los que hay antes del rey David, veamos qué pasa acá, que dice la palabra de Dios que ninguno se había atrevido a hacer tanta maldad. O sea, Acab realmente desagradó a Dios con lo que hizo. Entonces dice la palabra de Dios que hizo lo malo delante de los ojos de Dios, y que él, siendo judío, siendo el pueblo de Israel, sabía que tenía que no tener yugo desigual, pero aún así lo hace, ¿cierto? Y se casa y toma como mujer a Jezabel, una mujer que viene pues de una región que son los enemigos de Dios, ¿cierto? De Sidón, de Fenicia, ¿cierto? Fenicia, o también la mujer Sirofenicia, que también se muestra, pero no es ella, pero son los sirios, ¿cierto? Los enemigos de Dios, de Israel, perdón. Y se casa Acab con esta mujer. Cuando se casa con esta mujer, él debía haber entendido que ella venía con otras costumbres, con otros dioses, y por supuesto influyó, lo contaminó y corrompió su corazón. Edificó entonces un templo, dice la palabra de Dios, el rey Acab, en Samaria, para Baal, el dios de la tormenta, con D minúscula este dios, y una estatua de acera, que también sabíamos que era una diosa, que ellos ponían su fe en que porque era de la fertilidad y algo también de la agricultura y todas estas cosas. Puso su confianza en otros dioses, pero además contaminó al pueblo, porque él era el rey, él era el líder, y al poner esto influyó también en ser piedra de tropiezo para los demás. Entonces por esto desagradó tanto a Dios, y dice que no hay Dios, no hay rey que haya hecho algo tan malo como lo que había hecho él, Acab. Dice acá entonces que Elías en ese tiempo era el profeta y profetizó, porque Dios se enojó, ¿cierto? Y a raíz de esto pues viene, el pecado siempre trae una consecuencia, lo que llamamos la maldición de la ley, que si usted quiere profundizar un poquito, vaya a Deuteronomio 28, y desde el versículo 15 hay casi como de 50 a 60 versículos donde vienen las consecuencias de la desobediencia. Y entre ellas, pues que vamos a tener enfermedad, sequías, hambruna, persecución, vamos a trabajar hasta para nuestros enemigos, vamos a tener enfermedades, hasta otras cosas más. Y pues vea, viene acá el juicio, vino acá juicio de Dios, porque acá no hizo lo bueno delante de Dios, y hay una sequía. Miremos que dice Primera de Reyes, capítulo 17, verso 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Entonces el profeta Elías profetizó que iba a haber una sequía. Esta sequía duró 3 años y medio. Entonces imagínate, el agua sabemos que es la fuente para que sí haya vida, pero también para que haya cosecha, para que haya frutos, para que haya todo lo que es lo de comer en la agricultura. Y sin agua pues no iba a haber. Y a partir de esa sequía vamos a ver que se iba a dar también una terrible hambruna en todo Israel. Entonces, pero Dios, como cuida a sus ungidos, le dijo a Elías: bueno, pero tú, Elías, tú sí por favor te vas para el arroyo de Kerit, el que cae al frente del Jordán, y te vas a quedar allí, y yo allí te voy a proveer. Jehová Jireh. No había, en ese tiempo no iba a haber comida, no iba a haber agua, no iba a haber alimentación, no iba a haber nada, pero Dios cuida de Elías y lo envía al arroyo, ¿correcto? Entonces allá en el arroyo vamos a ver lo que dice Primera de Reyes 17, versículo 3. Ahí nos narra que Elías hace caso y se va para el arroyo de Kerit, ¿cierto? Bueno, entonces dice allí que Elías toma agua del arroyo, y que además Dios ordena a unos cuervos, que vayan y le lleven carne y pan por la mañana y por la tarde. Se parece un poquito a la carne y el pan que les dio en el desierto, ¿cierto? Carne y pan. También le dio a Elías, y también le dio agua, porque él estaba en un arroyo. Se parece un poquito. Proveedor siempre.
Siempre, siempre es el proveedor. Entonces a él no le faltó agua, no le faltó pan y no le faltó carne, pero el pueblo de Israel hizo una afrenta contra Dios y iba a tener una consecuencia. Pero este arroyito se secó, porque como no estaba lloviendo, se seca el arroyo, ¿cierto? Y entonces Dios ya le da otra indicación a Elías. La viuda de Serepta de Sidón, acá es donde empieza a haber otra provisión de Dios, no solo para Elías, sino también para esta viuda. Entonces, esta historia la podemos encontrar en Primera de Reyes, desde el capítulo 17, del verso 9 al 24. Pero vamos a hacer un resumen acá. Entonces, miremos que Dios ordena a Elías y le dice: bueno, necesito que tú vayas a Sarepta de Sidón, ¿sí? A morar allí. Obviamente todo ese territorio estaba en sequía. ¿Elías le refutó a Dios? No. Otro hombre de fe. Si Dios te dice, hazle caso y ve. Dios se encargará. ¿A dónde iremos si no vamos? ¿Cierto? Si no hemos sido enviados. Pero si Él nos envía y Dios le estaba diciendo, pues vamos, porque no nos va a faltar absolutamente nada. Entonces, Dios no le dijo el nombre de la viuda. ¿O sí se lo dijo? ¿Le dijo la dirección? No. Tampoco. Era un hombre que le dirigió por Dios. Y cuando va llegando allá a Serepta, a la entrada, se encuentra con una viuda cogiendo leña. Es que Dios es hermoso. Dios es impresionante, como Él tiene el control absoluto de todo. Y Elías sabe, pues me encuentro con una viuda acá a la entrada. Pues, Señor, esta es la mujer. Entonces, viendo a la viuda, ¿cierto? Le pidió agua y le pidió pan, ¿cierto? Le pide agua y le pide pan, pero pues acá la viuda le dice, no, pues yo solo tengo aquí un poquito de harina que me queda y un poquito de aceite, ¿sí? Pues yo voy a hacer esto para mi hijo y acá nos morimos, me echo a morir, ya eso comemos hoy, de aquí para allá nos morimos de hambre. Bueno, esto es lo que le responde la viuda a Elías, sin saber lo que iba a pasar. Miremos que dice Primera de Reyes, capítulo 17, verso 2. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Oye, ahí nos ha faltado más confiar en Dios. Cuando nos vemos en estas situaciones, muchos hemos también declarado estas cosas. No, hasta aquí llegué, no di más. Pero Dios hoy nos quiere decir que aunque no veas nada, empieces a caminar con los ojos de la fe, con los ojos de lo invisible. Dios proveerá de algún lado, del oriente, del occidente, del este, de algún lado. Él se proveerá. Él traerá una persona, usará al que quiera usar, Él ordena. Y hay aquí algo muy interesante también, que cuando Dios le dice a Elías que vaya a Serepta, le dice lo siguiente: yo ordené a una viuda que te sustente. ¿La viuda sabía? No, pero es que la palabra nos dice que Él pone el querer como el hacer. A veces nos hemos dicho a nosotros: oiga, qué bueno soy, ayude. No, ¿cuál que bueno eres? Dios te ordenó que le ayudaras a esa persona. Dios te ordenó que hicieras esa misericordia. Dios te ordenó que activaras el vínculo de amor, que es el más poderoso en tu vida. Cuando mi esposa va y le ayuda a la señora Tránsito, a esa mujer de 83 años, no fue que mi esposa era muy buena, Dios le ordenó. Mi esposa no lo sabía, pero Dios ya le había ordenado. Tú te encargas de Tránsito, caminas 2 horas con ella, porque ella camina muy lento y la vas a llevar desde la alcaldía de Kennedy hasta la personería. Sí, que en carro será rápido y en bicicleta también, pero caminando fue 1 hora y media. Tú la llevas, te lo ordeno. ¿Y mi esposa lo sabía? No. Entonces, ¿cuántas cosas Dios no nos ha ordenado que ni siquiera nosotros sabemos? Y hoy Dios confirma que Él pone el querer como el hacer. No es que seamos muy buenos, ay, qué buenos somos. No, Señor, Dios, que es bueno, siempre pone su buena voluntad en nosotros, ¿cierto? Entonces, cuando la viuda le dice esto acá, nos dejamos morir. Veamos lo que le dice el profeta, habla a la viuda, y le dice en Primera de Reyes capítulo 17,
13 y 14. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra otra vez. ¿Sí? No sabemos cuántos días duró Elías ahí en el arroyo. Ahí dice que fueron unos días. No sé si fue un mes. No nos dice. Pero hasta cuándo lo prosperó y la proveyó a la viuda. Sí, pongámosle que 3 años y unos meses. Nunca escaseó la harina y nunca disminuyó el aceite. Él es Jehová Jireh. Él es Jehová el proveedor. Entonces la viuda hizo conforme a lo que le dijo Elías. Le hizo la tortica, fue por la leña, ¿cierto? Hizo su parte. 50, ¿cierto? Hizo su parte y Dios se encargó de lo demás. Entonces dice acá que Jehová proveyó. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 16. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Porque Dios creó todo el universo con palabra. La palabra tiene poder. Y Elías, que estaba dirigido por Dios, dijo palabra de Dios y fue hecho tal cual como dijo. Y durante esos 3 años y unos meses, que no sabemos exactamente, nunca le faltó de comer. Y lo que había ordenado Dios a la viuda también se cumplió. Ordené que la viuda te sustentara. Con esa harina y con ese aceite le hizo sus torticas, su pan, lo alimentó de día, de noche, porque él fue a hospedarse ¿dónde? La viuda, hasta que volviera a llover. Este es Jehová Jireh, este es Jehová el proveedor. Nunca nos faltará nada con él. Y hoy nos lo recuerda la palabra. Luego el hijo de la viuda enfermó y murió. Entonces se parece también a la tsunamita más adelante con Eliseo, pero no es esa historia aún. Entonces dice acá: luego el hijo de la viuda enfermó y murió, y Elías, dice la palabra, que oró y el niño revivió. Bueno, de un momento a otro la viuda: pero ¿cómo así? ¿Qué es esto? Estoy acá bendecida, porque a veces nos ha pasado así. Estoy en abundancia, estoy bendecida, pero ¡pum! Ataques por acá, ¡pum! Ataque por acá, ¡tim! Por uno, y uno, pero Señor, ¿qué es esto? La bendición, tu bendición no añade tristeza. Uno dice: ¿qué es esto? ¿Qué pasa acá? Y otra vez Dios viene y hace maravillas en tu vida. Aquí el hijo murió, ¿cierto? Y le dijo, el profeta le dijo a la viuda, le dijo al profeta: ¿pero qué tiene Dios contra mí que ahora me aflige quitándome mi hijo? Voy con él, cogió al niño, lo llevó allá donde él se estaba hospedando, se estaba quedando en la camita, oró al cielo y le dijo: Señor, ¿por qué vas a afligir a esta mujer de esta manera? Señor, ¿por qué esta angustia a esta mujer? Padre, hoy oro a ti, te pido para que el alma de este niño regrese a este cuerpo. Y dice la palabra de Dios que se acostó 3 veces encima de él, y el alma del niño regresó y el niño revivió. Gloria a Dios. Este es nuestro poderoso Dios, porque Jesucristo es la resurrección y la vida. Y Él nos lo ha dicho de muchas maneras, y que hoy otra vez nos lo recuerde con esta historia, que no solo proveyó, porque proveyó a Elías, también proveyó a una viuda, proveyó a un huérfano, también estaba huérfano. Entonces, cuando la palabra de Dios nos recuerda la promesa que está en Salmos 68:5, Padre de huérfanos, decía el rey David escribiendo este salmo, Él, Dios poderoso Israel, Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Y fue el defensor y el proveedor de esa viuda, y fue el defensor y el proveedor de ese huérfano. Esta es la promesa del Rey de Reyes. Yo quiero decirles acá a todos ustedes: yo soy en este momento de papá y de mamá huérfano, y desde los 3 meses de nacido fui huérfano, y hasta el día de hoy Dios me ha proveído y me seguirá proveyendo. Me ha proveído absolutamente todo. Me proveyó la alimentación, el estudio, me proveyó una mujer, mejor dicho, que acá no podría escribirla con todas las palabras de amor que podría ser de ella. Me ha proveído con otros 2 papás,
y otro más que tengo allí en Armenia, mi papá social. Y no me ha faltado absolutamente nada. Y la promesa me dice que él es defensor mío. Yo soy huérfano. Y mi mamita hace poquito la llamó a los 60 años y me sigue cuidando y me sigue prosperando. ¿No es la bendición de Dios la que añade? La que añade las mejores cosas de nuestra vida. Y aquí esa promesa nos la recuerda. Estuvo pendiente con estas 3 personitas 3 años y unos meses. Y no les faltó el pan, no les faltó el aceite, porque no escaseó allí en la vasija, ¿cierto? No escaseó la harina y no disminuyó el aceite. Entonces, esta es la historia de la vida de Sarepta, donde Dios nos muestra que sigue siendo Jehová Jireh. Y esta última narración, para concluir, es cuando Jesús alimenta a 5,000. Es que Él no puede hacer cosas pequeñas. Fíjate que en el milagro anterior de la provisión, ¿escaseó alguna vez la harina? No. Él hasta que sobreabunde. Y con el maná no fue igual. 40 años y faltaba, ¿cierto? Nunca faltó. Cuando hizo también el milagro del vino, no, y seguían echando vino y seguía, porque Dios no hace cosas pequeñas. Él hace hasta que sobreabunde, así como dice la palabra en Isaías, ¿sí? Prepara tus dehesas, porque mi bendición es sobreabundante y pingüe. Esa es la bendición, no escasea. La bendición de Jehová no tiene límites. Él no sabe hacer cosas pequeñas. Y acá nos está mostrando que Él hace una cosita, no, hace hasta que sobreabunde. Esa es la bendición de Dios. Y aquí que alimente a 5,000 y que sobre. Alimentó a 5,000 y sobró. Entonces recordemos que esta historia, llama la atención, que esta historia es contada desde los 4 evangelios. Los 4 apóstoles narran esta historia, ¿cierto? ¿Y qué nos dicen? No voy a leer las 4 lecturas, sino vamos a hacer un pequeño resumen. Entonces dice que Jesucristo estaba, ya vamos al Nuevo Testamento, ¿cierto? Porque a lo que acabamos de hablar fueron maravillas del Antiguo Testamento. El Dios de ayer es el mismo Dios de hoy, de mañana y de siempre. Y es tu Dios, es tu Dios. Sé como Abraham, para que seas llamado amigo de Dios y puedas ver la gloria de Dios en tu vida. Jesús alimenta a 5,000. Entonces dice que Jesucristo iba cerca al mar de Galilea, en un monte que mucha gente lo seguía, ¿cierto? Y que Jesús tuvo misericordia de ellos. Dijo, no, esta gente necesita palabra, pero aún seguía haciendo ¿qué? Milagros, porque Él caminó entre nosotros sanando y todos se maravillaban. Y todos queremos escucharte. Y llegaba más gente de todos los lados llegaba gente. Y los apóstoles, cuando ya se terminó la predicación, le recomendaron, maestro, ya mandemos a todos para la casa, o que vayan a las aldeas cercanas para que vayan por comida, porque acá nosotros no tenemos. Pero Jesucristo probándolos, ¿cierto? Acá estaba también una prueba para los discípulos. Jesús les dijo a los discípulos que alimentaran a la gente, pero Señor, nosotros aquí tenemos 200 denarios. Esto son miles de personas. Ellos de pronto no tenían el número exacto. Son miles de personas, aproximadamente 5,000. ¿Cómo las vamos a alimentar? Pero Señor, pues lo único que tenemos es acá un muchacho que llegó y que dijo que tenía 5 panes y 2 peces. ¿Qué hacemos con esto? Tráigamelos, yo soy Jehová Jireh. Tráigamelos. Entonces dice que Jesús oró por el alimento, lo bendijo y se multiplicó. Todos comieron y se saciaron, 5,000. Ahora, los apóstoles dicen que acá no se contaron ni las mujeres ni los niños, o sea que eran más de 5,000. Y que cuando terminaron todos de comer y fueron saciados, eso que cuando tú quedas lleno, te acabas de comer una bandeja paisa deliciosa, quedaste saciado. Así quedaron todos los 5,000 saciados. Ya no, yo no puedo comer más. Pedrito, hágale, sigan comiendo. No, gracias, ya. Quedaron saciados. Increíble la gloria de Dios, la provisión de Dios que sobreabunda, es pingüe, no escasea. Y eso es lo que nos está diciendo acá, que todos comieron y que sobraron 12 canastas llenas de pan y pescado. Impresionante la gloria de Dios. Es la sobreabundancia de Dios. Dice que ese día alimentó a 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Entonces, hermanitos, hoy la palabra de Dios, estas narraciones que nos recuerdan que no son fábulas, no son mitos, no son historias que se inventaron, es la palabra de Dios viva,
real y eficaz. Y este Dios, Jehová Jireh, es el mismo que hizo los milagros allí con la viuda de Serepta. Es el mismo que hizo los milagros con el pueblo de Dios en el desierto. Es el mismo que hizo el milagro con Abraham. Y es el mismo que hizo el milagro con los 5,000 ese día en el mar de Galilea. Pero también es el mismo Dios que hoy te dice: cree en mí. Te invito a caminar con los ojos de lo invisible. Yo soy Jehová Jireh y te voy a proveer y te voy a dar hasta que sobreabunde. ¿Lo puedes creer? Hoy Jehová los bendiga y los guarde y haga resplandecer su rostro sobre ustedes hoy, mañana y siempre. Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanito.